Muy buenas noches a todos, bienvenidos a Plan M, un par de minutos antes de las 10 de la noche, perdón, de las 9 de la noche, ya estamos en vivo hasta las 10. En un día con muchísima información política, hace un ratito habló la Presidenta de la Nación por cadena nacional. Vamos a desgranar un poco lo que dijo la Presidenta, que tuvo en la cadena nacional un eje evidente que fue tratar de correr la agenda política, es decir, cambiar la agenda política, lo cual es legítimo en todo gobierno. La Presidenta usó una cadena nacional y ni mencionó el caso de Nisman, que tiene obviamente en vilo a todo el gobierno y también a toda la dirigencia política, y tampoco dijo nada de la marcha del 18F, el 18 de febrero. Y la verdad que es lícito lo que planteó la Presidenta. El problemita es que después, cuando fue al patio de Las Palmeras, donde estaba toda la militancia kirchnerista, la cámpora, la Presidenta lanzó una frase que seguramente va a hacer carrera, vamos a hablar después, y va a generar la reacción de distintos sectores, de los fiscales, de la justicia y tal vez de la dirigencia política, porque dijo la Presidenta: nosotros nos quedamos con el canto y a ellos les dejamos el silencio. Teniendo en cuenta que el miércoles de la semana que viene hay una marcha del silencio en homenaje al fiscal federal Alberto Nisman, fallecido el 18 de enero, es decir, se cumple exactamente un mes. La Presidenta también pidió que los candidatos presidenciales muestren sus cuentas, lo desafió, diciendo: bueno, me investigan a mí, muestren ustedes las cuentas de los últimos 15 años. Y acá hay un tema político serio, lo vamos a analizar un ratito con Diego Genú, porque la Presidenta pareció inclinarse en la interna del partido gobernante, del Frente para la Victoria, por Florencio Randazzo. Lo mencionó varias veces, lo elogió y lo exaltó como un candidato que no era el candidato de los buitres, de los fondos buitres. Recordemos que ayer Randazzo, desde un atril de Casa de Gobierno, respondiendo a una denuncia de los fondos buitres, dijo que los fondos buitres tenían como candidato a Macri y a Massa y a Daniel Scioli, que es gobernador de la provincia de Buenos Aires y hoy el candidato del oficialismo del partido de gobierno mejor posicionado. La Presidenta también anunció, en términos de gestión, un aumento de la ayuda escolar por hijo del 37,5%, que significa recomponer la inflación del año pasado en esa ayuda escolar, y defendió los acuerdos con China, que han tenido muchas críticas de parte del empresariado, de la Unión Industrial Argentina. La Presidenta muy enojada con ese tema. Mañana va a haber una reunión importante con Capitanich, dirigentes de la UIA, y también a Axel Kicillof. Un ratito vamos a desgranar la agenda que planteó hoy Cristina en cadena nacional, donde, insisto, la intención obvia fue correr la agenda de la discusión política, gestión, agenda electoral, desafiar a los candidatos. Ni una palabra de Nisman, ni una palabra de 18F. Lo que sucede es que cuando se cortó la cadena y fue al discurso en el patio de Las Palmeras, bueno, tuvo esta frase que creo que es un poco desafortunada, porque lo que hace es exacerbar el escenario de confrontación. Nosotros nos quedamos con el canto, y estaban los típicos cánticos de la cámpora. Si la tocan a Cristina, el quilombo que se va a armar. Nosotros nos quedamos con el canto y a ellos les dejamos el silencio, cuando estamos a una semana de una marcha del silencio convocada por fiscales para homenajear a Nisman. En un ratito vamos a hablar con María Eugenia Vidal, la vicejefa de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. También ya está el escritor y periodista Miguel Bonazo, que ha generado mucho ruido en los últimos días por sus denuncias previas a que todo esto estallara sobre los servicios de inteligencia, y posteriores con Estiuso, que es uno de los principales involucrados en este asunto, pero también sus denuncias contra el gobierno nacional. A ver, antes de meternos en esos temas, quiero hacer dos o tres reflexiones respecto a lo que está pasando con los servicios de inteligencia y algunas denuncias de corrupción, ¿no? Y quiero hablarles un poco pensando en el relativismo moral de la política argentina hoy en día, ¿no? El hecho de que un agente de inteligencia, un prefecto en actividad, esto a cuenta de lo que vimos todos, la imagen de un prefecto en actividad, que hoy aparece su legajo como agente de inteligencia del Ministerio de Seguridad, ingresó en la campaña del 2013 a la casa de Sergio Massa con una pistola con silenciador. Este hecho, que un agente de inteligencia, un prefecto en actividad, un funcionario público que depende del Ministerio de Seguridad del Gobierno Nacional, ingrese pistola con silenciador en mano a la casa de un candidato opositor en busca de quién sabe qué, es un hecho inédito y gravísimo
para un país en democracia. ¿Quién le dio la orden? ¿Fue un jefe de la fuerza de seguridad? ¿Fue un jefe político? Bueno, esto debe dilucidarse. Porque cuando se usan hombres armados para espiar a la política o a las organizaciones sociales, además de ser ilegal, es muy, pero muy peligroso. Porque nadie sabe cómo puede terminar ese asunto. Cuando un hombre armado con una pistola con silenciador, siendo agente de inteligencia, entra a la casa de cualquier persona, puede ocurrir cualquier desastre. Este uso espurio de los servicios de inteligencia es incluso más grave que responder a las denuncias de corrupción como un ataque político a la administración de turno. Y ya no es un problema, ¿saben qué? No es un problema del kirchnerismo o de la presidenta en ejercicio. Para mí este ya no es un problema de Cristina. En 9 meses en la Argentina va a haber otro presidente electo. Y esto es por eso un problema de todos los argentinos pensando en el futuro. A Cristina, como ocurre siempre en Argentina, lamentablemente recién cuando un gobierno está por irse, ya le está investigando la justicia. A Cristina, a Vudú, a varios funcionarios, a los ministros, y las causas avanzan cada vez más rápido. Rápidamente como no avanzaron en todos los años anteriores. El problema futuro es cómo limitar al próximo presidente, y por eso hay que prestar atención en los candidatos que están en danza, para que no caiga en la tentación de usar ilegalmente a los servicios de inteligencia, y cómo lograr que la justicia investigue los casos de corrupción que cualquier gobierno suele tener, algunos más, otros menos, pero que se investigue apenas asuma, en el momento de máximo poder político, justamente para limitar y mejorar la calidad de esa gestión, la del próximo presidente. ¿Cómo no depender de las aptitudes morales de tal o cual candidato? Pues si no en la Argentina estamos siempre viendo, che, este es honesto, no, es una discusión que no se da en el mundo. En el mundo, si hay un candidato que llegó y es mucho menos honesto que otro, o directamente es un corrupto, va a estar limitado e investigado desde el primer día y va a tener escándalo tras escándalo y eso va a minar su gobernabilidad. Pero en la Argentina parece que la elección tiene que ver con, che, miremosle la cara, a ver si efectivamente no nos va a embromar y no va a meter la mano en la nata. Entonces decía que el tema no es depender de las aptitudes morales de tal o cual candidato, sino cómo hacer para que el sistema institucional lo obligue a sentirse auditado, limitado en los actos de corrupción, por los organismos de control y por una justicia independiente. Y este es el desafío pendiente en la Argentina. El problema, insisto, ya no es Cristina. El desafío pendiente es cómo hacer que la historia no se repita con el próximo presidente. Después cada uno optará en la elección por los distintos modelos políticos que se presentan. Algunos serán propuestas más progresistas, propuestas más conservadoras, algunas propuestas más confrontativas con el establishment económico, con el poder económico, otras más flexibles o dependientes del establishment y del poder económico. Pero lo que importa es, después discutiremos si es un modelo nacional o popular o es un modelo entreguista el que plantea el próximo gobierno. Pero que el próximo gobierno tenga limitaciones, dos limitaciones básicas. Una, controlado en los actos de corrupción por la justicia e inhibido de poder usar los servicios de inteligencia para sus fines políticos. Insisto con esto, si no logramos esto tan básico, el futuro es mucho más grave de lo que puede pasar hoy con Cristina. En 9 meses hay un nuevo presidente electo. Y yo quiero que ese presidente electo tenga que, y cuando esté en ejercicio a partir del 10 de diciembre de este año, rendir cuentas sin excusas políticas por los casos de corrupción. No vaya a ser que cuando aparezca un caso de corrupción apenas empiece a hablar de que hay un movimiento destituyente contra el gobierno. Y que tampoco utilice los servicios de inteligencia para ninguna otra cosa que no sea garantizar la seguridad de los ciudadanos, como marca la ley. Ese es el desafío pendiente. Escúchenla a la Presidenta de la Nación hace un ratito en cadena nacional, hablando y elogiando a Florencio Randazzo, a su ministro del Interior. Muchos imaginan que lo que dijo hoy en cadena Cristina es un primer paso para jugarse con Randazzo
y frenar a Daniel Scioli? Escúchala. Florencio, no te tenés que sentir atacado, te tenés que sentir honrado. Cuando te atacan los enemigos de tu país, como son los fondos de tu país y de todos los países que pueden esquilmar, como los fondos buitres, en realidad, más que un ataque, yo lo veo como una cocarda, como un galardón, como un honor, porque en realidad, si fueras un buen candidato para ellos, ahí estaríamos en problemas. Y que todos, por favor, puedan explicar cómo viven, de qué viven, cuántos impuestos pagan, cuánto pagan de ganancias, cuánto pagan de ingresos brutos. Queremos saberlos porque siempre somos los mismos. Bueno, ahí estaba la presidenta, ¿no? Respecto a lo último, bueno, un pedido a la presidenta que está bien, que muestren sus declaraciones juradas. Yo quiero que no lo pida ni esta presidenta, ni un ciudadano, ni un periodista, sino que lo pida el sistema institucional, que tenga que mostrar todo y estén todo el tiempo controlados. Pues si no es, mostrá vos tu declaración jurada y no me vengas a criticar a mí porque yo la hice, porque todos sabemos que vos también la hiciste. Entonces es como una especie de mensaje mafioso entre la dirigencia política. Pero vamos a lo importante, Diego. La presidenta hoy se juega por Randazzo para frenar en contra de Daniel Scioli. Bueno, ya era un mensaje fuerte el de ayer, ¿no? El propio Randazzo en una conferencia de prensa en Casa Rosada, diciendo que tiene el aval de la presidenta, como lo dijo ayer Randazzo, ya era muy fuerte, ¿no? Y mencionando que los candidatos de los fondos buitres son, según los propios fondos buitres, Macri y Massa, que no sorprende, pero Daniel Scioli. En Casa Rosada, ayer Randazzo diciendo, esto lo digo porque tengo el aval de la presidenta. Si hacía falta algo más, bueno, es muy fuerte realmente porque hasta ahora la presidenta no se inclinó por nadie. Hasta ahora no había dado muestras de que de los 8 candidatos que se supone tiene el oficialismo, tuviera preferencia por alguno. No, y además porque el candidato mejor instalado, el que mide más en las encuestas, el que es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, es Daniel Scioli. Si esto avanza en este sentido, bueno, tenemos un enfrentamiento político a todo el escenario que estamos viendo y demás, le sumamos un enfrentamiento político fuerte dentro del propio oficialismo del Frente para la Victoria. Sí, muy fuerte. Obviamente se viene incubando también, ¿no? Porque todos dicen que la presidenta Scioli no lo quiere directamente. Claro, bueno, se supone que nunca lo quiso, siempre lo tuvo de candidato al kirchnerismo en los 12 años que lleva en el gobierno, pero hay una frase de la presidenta recién que es sintomática y que dice, si fueras el candidato de los fondos buitres estaríamos en problemas. Bueno, el que está en problemas, según Cristina, es Scioli, que sí, es el candidato de los fondos buitres. Y bueno, por supuesto que la muerte de Nisman generó una conmoción y desplazó todos los demás temas políticos, pero antes de la muerte de Nisman estábamos hablando, o el kirchnerismo estaba hablando, de el desafío que había representado para el gobierno la visita de Scioli al Espacio Clarín. Esa es la última foto que tenemos. Exactamente. La visita de Scioli al Espacio Clarín, donde todo el kirchnerismo sale a cuestionarlo muy fuerte. Bueno, después de la muerte de Nisman, por supuesto, no se habla de otro tema, pero esta parece ser la escena siguiente de la interna dentro del oficialismo. Bueno, pero es muy interesante, porque esta parte de la política yo creo que es totalmente legítima y se debe dar. Ahora, no hay que hacer una ensalada como hizo hoy Bernie respondiendo, le preguntaron de la gente de inteligencia de prefectura, respondió que la gente de inteligencia de prefectura, que la denuncia de corrupción, que el caso Nisman y que los buitres eran toda una gran conspiración contra el gobierno. Entonces lo que yo estoy diciendo, miren, a futuro, porque ya quedan 9 meses, no se lo puede pedir al kirchnerismo después de 12 años, a futuro quiero que se discuta de política, si uno juega a favor del fondo buitre y el otro del modelo nacional y popular, pero hay cosas que no se discuten, pues son hechos. Una denuncia de corrupción es un hecho, no vamos a discutirlo desde el punto de vista político. Que te investiguen y si sos un corrupto vas a tener que pagar. Y usar los servicios de inteligencia no vas a discutir si usaste un servicio de inteligencia para entrar a la casa de un candidato, porque eso es un escándalo y es un hecho también. Entonces no estás discutiendo desde el punto de vista político. El otro tema importante, Diego, evidentemente la presidenta buscó correr la agenda de la discusión pública, digamos. No hablo de Nisman, no hablo del 18F y, bueno, buscó mostrarse en una agenda de gestión y en todo caso en la confrontación política con otros temas. Por ejemplo, la defensa de los acuerdos con China. La defensa de los acuerdos con China, las críticas a Techín, las críticas a la UIA que se va a reunir finalmente con el gobierno, pero sí, desplazó un poco su discurso sobre la muerte de Nisman y de alguna manera le sigue dando la razón, pareciera hoy que el vocero del gobierno es Aníbal Fernández y que ya la tesis del gobierno no es un crimen, sino un suicidio. Por lo que Cristina pasó del suicidio, de hablar del suicidio de Nisman
las primeras 48 horas, a después hablar en cadena nacional de que estaba convencida de que no era un suicidio, sino un homicidio. Y ahora, a través de Aníbal Fernández, con esta tesis psicológica, Aníbal, el fiscal estaba totalmente frustrado porque Estiuso de los servicios de inteligencia le llevaron un bodoque que no era defendible jurídicamente, ¡pum!, se pegó un tiro. Entonces la tesis ahora del gobierno es un suicidio. Y sí, imaginábamos al menos que la presidenta se iba a referir a este hecho, iba a sostener la última tesis que le conocimos. No dijo nada sobre este tema, por lo menos no dijo nada cuando habló al público. Después, como vos comentabas, hizo otros comentarios, otras frases delante de la militancia en el patio de Las Palmeras. Quizá dijo alguna cosa más que se nos escapó, pero cuando tuvo que hablar no habló del caso Nisman y parece que hoy la tesis del gobierno es la de Aníbal Fernández. Bueno, la presidenta después fue al patio de Las Palmeras, que estaba repleto de militancia y dirigentes del kirchnerismo, de la Cámpora, y la presidenta dijo varias cosas. Lo que repercute como fuerte y como título es esta frase: nosotros nos quedamos con el canto y a ellos les dejamos el silencio. Repercute porque dentro de una semana hay una marcha del silencio, que el gobierno interpreta como una marcha que desafía al poder del gobierno, una marcha opositora, y los fiscales dicen que es una marcha de homenaje a el fiscal muerto, a Nisman. Pero mirá a la presidenta, esto fue recién, cuando le hablaba a la Cámpora en el patio de Las Palmeras. Quería verlos y sentirlos. Ustedes no saben, si ustedes supieran tan siquiera lo bien que me hacen, cómo me energizan, cómo me transmiten fuerza y voluntad verlos jóvenes saltando. La verdad que los necesitaba. Bueno, ahí estaba la presidenta de la Nación. María Eugenia Vidal, gracias por venir. No, por favor, buenas noches. Bueno, a ver, hoy yo escuché de algunos dirigentes del PRO, también del masismo, lo dijo Francisco de Narváez, pero hoy creo que lo dijo Horacio Rodríguez Larreta, que le pedían a la presidenta que esté presente el 18 de febrero en la marcha. La marcha del 18 para mí es una marcha de todos los argentinos, no es una marcha de un sector político. Mataron a un fiscal de la Nación, hubo una muerte, más allá de que la presidenta decida o no hablar en cadena nacional, sucede, es parte de la realidad que nos toca, de una realidad que nos conmovió, que nos duele y en la que queremos justicia, y todos aquellos que sentimos que hay que pedir justicia frente a eso, queremos salir a la calle, vamos como ciudadanos, yo no voy como dirigente del PRO, voy como una ciudadana que quiere pedir justicia y muchos argentinos lo van a hacer de esa manera. Me parece que la frase final de la presidenta fue como un bofetazo a toda esa gente que en muchos casos sale porque está conmovida, porque se siente desprotegida, y la presidenta no solo no habla del tema, sino que cuando le toca hablar frente a sus militantes, dice, a ellos les dejan el silencio. ¿Quiénes son ellos? ¿Todas las personas que se sintieron conmovidas porque murió un fiscal de la Nación y que quieren justicia? ¿Esos son ellos y nosotros? Me parece que la verdad que yo lo sentí como un bofetazo a todos los que hoy queremos justicia para ese caso, más allá del lugar político que ocupemos. A ver, es cierto que al sumarse la dirigencia política opositora, la marcha se tiñe de política, ¿no? Al estar Massa, Macri, los dirigentes de UNEN, otros dirigentes de la oposición, se tiñe de política. Es que, Maxi, lo que pasó fue muy grave y ojalá la presidenta, el día mismo que se conoció la muerte del fiscal, hubiera convocado a todos los dirigentes de la oposición por la gravedad del hecho y se hubiera puesto al frente y los hubiera convocado para trabajar sobre el caso, para ponerse todos a trabajar sobre, en todo caso, la reforma del sistema de inteligencia que claramente mostró sus fallas y no es la primera vez. Digo, pero no es eso. Están ellos los que piden justicia y nosotros. La verdad que esa división creo que a la Argentina no le hace bien y sobre todo no refleja lo que la gente está sintiendo hoy. Hoy, Diego, había el interrogante si iba a ir la jueza Arroyo Salgado, la ex mujer de Nisman. Y es un personaje clave en toda esta historia, pues una jueza que siempre se la ha visto muy cercana al gobierno, también a la CIDE, pero muy cercana al gobierno. Pero bueno, claro, el que está muerto es su ex marido, el padre de sus dos hijas. Sí, ella que viene además con cuestionamientos fuertes a la Fiscalía, a Viviana Fein, pidió peritos de parte que se involucren en la autopsia, en las pericias, y ahora cambió de abogado, tiene un abogado que es parte de la Defensoría de la Nación, se supone que puede estar
se supone que la jueza habló con algunos fiscales, la invitaron a que participe, lo estaría evaluando, eso por lo menos es lo que publicó hace un rato Infobae, pero bueno, es una posibilidad de que participe y por supuesto transformaría por completo, me parece, la movilización, si está presente la ex mujer del fiscal, ¿no? El gobierno viene manifestando, si bien la investigación judicial me parece que la fiscal trata de decir que mantiene abiertas todas las hipótesis, ¿no? Por eso el tema del barrido de la mano nuevamente, por eso chequear este ADN distinto al de Nisman que se encontró en el departamento, si coincide con el de Lobau Marcino, es decir, ir buscando distintos elementos que descarten totalmente la posibilidad de que haya habido una tercera persona que haya matado a Nisman, ¿no? Pero el gobierno está con Aníbal Fernández todas las mañanas explicando por qué todo esto conduce al suicidio. Esto no le corresponde ni a Aníbal Fernández, ni a la presidenta, ni al gobierno. Esto es una tarea de la justicia. No corresponde que cada uno haga hipótesis y diga desde un lugar de funcionario lo que pasó, sin saber todavía los resultados de la investigación, que están esperando pericias. Me parece que está fuera de lugar, que no es lo que corresponde y no es lo que hay que hacer. Y no es lo que la gente tampoco espera del gobierno. No espera que la presidenta le diga lo que pasó. Lo que espera es que le dé todas las garantías a la justicia para actuar, para que sea la justicia la que le diga a la gente lo que pasó. Y déjame hacer un punto acá, porque parece como que si hubiera sido un suicidio no es grave, ¿no? Y si hubiera sido un suicidio, ¿no es grave que un fiscal que está investigando a la presidenta y que denuncia al canciller de la Argentina por un encubrimiento de un atentado terrorista justo el día antes de declararse suicide? Porque parece que solo es grave si fue un homicidio. Me parece igualmente grave, porque lo que le tenemos que dar a los fiscales es toda la tranquilidad, la independencia para poder investigar, para hacer denuncias, y después habrá un juez que no es el fiscal, el que determinará en base a los elementos que se aporten a la causa si es seria esa denuncia, si tiene profundidad, si tiene elementos serios, pero ojo con relativizar que si se suicidó, bueno, es un tema personal. Claramente no se suicidó un día antes de presentarse al Congreso, estaba investigando una causa que comprometía al Poder Ejecutivo, no es un suicidio de la nada, ¿no? Entonces me parece que hay que dejar que la justicia actúe, que sea la justicia la que diga lo que pasó y no todos los días en cadena frente a los medios tirar, además un día es un suicidio, otro día la presidenta dice que es un homicidio, ahora vuelve a ser suicidio. Todo esto me parece que lo único que es embarrar la cancha. Diego Lleno, una pregunta para María Eugenia Vidal. Sí, ¿genera algún cambio en la oposición la muerte de Nisman o ratifica ya lo que tenían pensado para la campaña? Genera un cambio, para mí es un punto de inflexión para toda la Argentina, no para la oposición. A mí me hace acordar bastante a lo que pasó con Cabezas. Hay un antes y un después, o sea, hay un límite que se corrió. Se murió un fiscal de la Nación que denunciaba a la presidenta. Esto no pasó nunca en la Argentina, no es un hecho más. Y me parece que todo es distinto a partir del día después. Pero no sigue la polarización de siempre, digamos, aunque haya muerto un fiscal como Nisman, ¿no sigue la misma polarización de siempre de gobierno y oposición? Yo no siento que esto se mida en términos electorales o en términos de dónde está cada uno. Ojalá, como te le dije recién a Maxi, ojalá hubiera sido distinto y la presidenta desde el primer día nos hubiera convocado a Mauricio Macri, a Sergio Massa, a todos los líderes de la oposición y hubiera planteado su preocupación genuina en el tema, hubiera sentido la desprotección que sentía la gente y hubiera hecho otro camino que el que recorrió. Ahora, pero le digo sinceramente algo, María Eugenia Vidal, yo estaba de vacaciones cuando me enteré de esto y la misma noche estaba conectado y además hablando con algunas personas que podían estar cerca de la investigación o con periodistas. Y la verdad que al otro día cuando habló la presidenta dije, bueno, me sorprendió, no pensé que la presidenta iba a salir con la hipótesis del suicidio tan rápidamente y bueno, y de la manera que lo hizo, pero también me sorprendió que la dirigencia política, si era un hecho de semejante magnitud, y yo creo también que lo es, saliera por un lado Macri, por otro lado Massa, cada uno haciendo y marcando su juego. En vez de hacer una presentación conjunta, miren, vamos a juntarnos y vamos a pedir que esto lo investigue entre todos. Ahora van a estar juntos en la marcha del 18F. Y ahí yo creo que, bueno, justo van a una marcha donde algunos pueden decir, bueno, pero es oportunismo político. Van a la marcha que ya estaba convocada por los fiscales. Yo creo que están en la marcha. ¿Por qué no se unieron antes? ¿Por qué no se presentaron antes todo lo de la dirigencia política? Pero lo importante no es si aparecen todos juntos en la foto. Lo importante son las decisiones en los ámbitos hay que tomarlas. Estuvieron en el Congreso tomando decisiones comunes frente al proyecto de ley de los servicios de inteligencia que presentó la presidenta.
están en la marcha acompañando a la gente porque sienten que hay un problema grave en la Argentina y que hay que estar cerca de la gente que necesita y que siente esa desprotección. Digo, a mí me parece que la foto no es lo relevante, Maxi. Sacarse una foto todos juntos, el día que sucedió el hecho, hubo grandes coincidencias entre lo que cada uno expresó, cada uno desde un lugar distinto. Eso me parece lo importante, más allá de si estaban todos juntos en el momento de la foto o no. Y otro tema que le quería preguntar es el tema este que hablaba al principio, ¿no? El tema este del prefecto, que tiene un legajo en el Servicio de Inteligencia de Prefectura, que según está en el expediente formaba parte de una mesa de enlace en el edificio de Prefectura, donde había oficiales de la Policía Federal, de Gendarmería, de Prefectura, que hacían distintas tareas, entre ellas, según cuenta un sargento de la Policía Federal, estar monitoreando la protesta social, si había cortes y demás, algo que también es ilegal. Pero este prefecto que después entra en la casa de un candidato, está ahora hace 1 año y medio preso. ¿Eso qué le sugiere? Más allá de que en este caso es Massa, que obviamente es un contrincante político hoy de no Macri. tiene nada que ver que sea Massa. Me parece gravísimo que cualquier prefecto, para empezar, se meta en la casa de alguien a robar, sea quien sea. Digo, ¿no? Eso ya tiene un primer nivel de gravedad. Mucho más en la casa de un candidato y si es un agente de inteligencia de esa fuerza. Es muy grave. En cualquier país del mundo es muy grave. Pero lamentablemente, Maxi, cuando hizo la denuncia Sergio Massa, lamentablemente no me sorprendió. ¿Y por qué no me sorprendió? Porque vienen sucediéndose en la Argentina una serie de hechos de estas características. De Olivera para acá. Massa era el candidato que estaba a 20 días de las elecciones que iba a ganar, porque eso es lo que mostraban las encuestas. Finalmente ganó después en la segunda vuelta, en la elección de octubre. Ahora se metió justo 20 días antes de la elección. Pero de Olivera para acá, Maxi, hemos tenido episodios de estas características. Digo, no es la primera vez de inteligencia que el servicio de metiéndose en la política. Están metiéndose en la política y que son utilizados por el poder político en su propio beneficio. Esto no es la primera vez. Entonces, acá hay una manera de conducir los servicios de inteligencia de la política durante los últimos 30 años. Es eso lo que tiene que cambiar, que vos lo planteabas en tu editorial del principio. ¿Cómo vamos a garantizar que esto no siga pasando? Porque lamentablemente lo de Massa no es la primera vez. Entonces, ¿cómo vamos a garantizar con una justicia independiente? Porque la ley de inteligencia es clara y en ningún lado dice que hay que espiar opositores. Entonces, lo que pasa es que no se cumple la ley. Para que se cumpla la ley, cuando la ley se infringe, tiene que haber una justicia que castigue. Esto es lo que está pasando. Si no le damos a la justicia las herramientas para ser independiente, un consejo de la magistratura que no sea ni kirchnerista, ni macrista, ni radical, sino que actúe nombrando y destituyendo jueces cuando corresponde, entonces vamos a seguir teniendo los mismos problemas. Yo creo que tiene que ver con eso, con que la justicia sea independiente de verdad. Y para eso la política tiene que trabajar mucho. Diego, una última tuya para Vidal. Sí, Macri hizo un acuerdo inédito en realidad con Carrió. Nunca habían trabajado juntos, ni siquiera ponerse de acuerdo en una instancia como esta de las PASO. Pero sin embargo, Carrió lo había anunciado muchas veces. Bueno, Carrió por supuesto, pero bueno, Macri estaba dispuesto, me parece, o no la denunciaba por lo menos a Carrió. ¿Por qué el PRO no hace una alianza o no hace un acuerdo como le reclama a un sector del radicalismo con Massa? ¿Por qué lo hizo en el 2013 y no lo hace ahora? Porque creemos que Lilita Carrió expresa una coherencia en el tiempo en su posición en relación al gobierno que Massa no. Massa fue parte del gobierno kirchnerista y para nosotros expresa la continuidad de lo que el kirchnerismo expresa. Claro, pero ¿por qué el PRO sí se abrió en el 2013, digo? Y Carrió no. En el 2013, y nosotros lo dijimos, y Mauricio lo dijo antes del día de la elección que ganó Sergio Massa. No lo dijo después. Dijo, este es un acuerdo electoral para evitar el triunfo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires, porque si nos fragmentamos van a ganar, y eso les da posibilidad de pelear la reelección de la presidenta en el Congreso. Y lo dijo antes del día de la elección, fue muy honesto con el... Y con esa elección es cierto que frenaron la reelección de la presidenta. Y muy poco tiempo después volvió a ratificar que esa elección había sido por ese momento de la Argentina, que se había cumplido el objetivo y que el Frente Renovador y el PRO, cada uno iba a hacer su camino. O sea que este acuerdo tiene más perspectiva para ustedes. Yo creo que sí, creo que hay valores en común. Creo que los dos expresan el cambio y además lo bueno de todo esto, para no reeditar viejos fracasos de la Argentina, es que cada uno sostiene su identidad. Acá Carrió no se hace macrista ni Macri se hace la coalición cívica. Cada uno va con su lista, sostiene su identidad y la gente elige. Le hago la última. De alguna manera, entre Michetti y Carrió, ¿no lo terminan hackeando a Macri? ¿No le generaron un problema enorme?
Yo la verdad que no lo siento, yo siento que lo de Carrió es una buena Michetti se queda en la ciudad de Buenos Aires, muchos dicen muy influenciada por Carrió, y le ponen a Macri un problema político muy grande, porque si Macri acepta eso, dentro de la militancia del PRO queda como que no tiene liderazgo, digamos que todos los que trabajaron para que sea Rodríguez Larreta su sucesor, tienen que estar viendo la jugada de Carrió y de Michetti. Y bueno, y si pierde a nivel nacional Macri, bueno, pierde el principal territorio, digamos. No fue su opción política, Michetti. Primero creo que Gabriela es una dirigente que decide sola y no le influencia a nadie. Digamos, me parece que tiene un suficiente peso como para saber qué es lo que quiere hacer y decidirlo. Segundo, me parece que justamente el valor agregado de Mauricio es que es un líder en un partido donde no te dice ni te impone lo que tenés que hacer. Y respetó la decisión de Gabriela, y ahora hay una interna donde la gente elige. Y Gabriela ha sido, de hecho ha sido su vicejefa, todo el mundo la conoce y conoce su trayectoria, es parte y sigue siendo parte del equipo. Gane quien gane la interna, el que gane no gana de título personal, gana un equipo de gobierno. Digo, todo esto que hicimos estos 8 años, ¿no lo hizo usted como Macri solo? ¿Cree que el candidato natural es Rodríguez Larreta? Yo creo que sí, pero porque yo he trabajado muy de cerca con Horacio estos años, sé el compromiso que tiene, y además Horacio ha sido clave para cada uno de los proyectos que han sido exitosos en la ciudad. María Eugenia Vidal, gracias por venir esta noche a Planeo. Ya está Miguel Bonazo, están los diputados Oscar Aguad del radicalismo de Córdoba y el diputado de Nuevo Encuentro, Frente para la Victoria, Carlos Raimundi. A ver, mirá el informe sobre las novedades del caso Nisman y vamos a hablar con Miguel Bonazo. La investigación por la muerte del fiscal Alberto Nisman, la marcha del 18F y la polémica por los servicios de inteligencia se colaron en la campaña electoral. La advertencia del diputado oficialista Jorge Landó de recusar a los fiscales que participen de la movilización en homenaje al fiscal especial del caso AMIA generó una respuesta inmediata. Los organizadores y la oposición denunciaron que se trataba de una amenaza inadmisible y un apriete por parte del kirchnerismo. El gobierno salió a desautorizar las declaraciones de Landó, pero lo hizo de manera ambigua. Yo no coincido con lo que dice Landó, pero mucho menos coincido con lo que dice Marijuán, porque lo que está haciendo es prejuzgando, con lo cual él sí ya se generó un elemento precisamente ordenado y criterioso para recusarlo. El trasfondo de la pelea con el Poder Judicial está en las causas de corrupción que avanzan contra figuras claves del proyecto kirchnerista. La investigación sobre los hoteles de la presidenta, el expediente Chicone y las causas por lavado de dinero que involucran al rey de la obra pública santacruceña, Lázaro Báez. La que me saca sangre, me dice, yo lo conozco, usted me dice, yo lo veo en las cámaras, ¿usted de prefectura? Sí, le digo, ¿se le robó Massa? Sí, le digo. Las escuchas presentadas por Sergio Massa, en las que el prefecto que robó en su casa en 2013 admite ser agente de inteligencia, también fueron desmentidas por el gobierno. Es una imputación falsa en virtud de la desmentida oficial, en el sentido de que no se trata de un agente de inteligencia del Estado. Por lo tanto, es la versión oficial, objetiva y fidedigna. En su aparición pública después de 3 semanas de mutismo, Sergio Berni consideró que las escuchas del líder del Frente Renovador eran parte del ataque de los fondos buitres. En un momento donde hay una fuerte embestida contra muchos funcionarios del gobierno nacional, entre ellos yo, por la situación que se está viviendo en el país. No tengo ninguna duda que esto es toda una ensalada que están intentando generar para presionar, como lo hacen directamente y aparte lo hacen abiertamente. ¿Hasta dónde llegará la confrontación en la campaña electoral? ¿Pueden repetirse hechos como el que protagonizó el prefecto que entró a robar a la casa de Massa? ¿Puede haber más víctimas como anuncian Luis Delía y Elisa Carrió? Miguel Bonazo, bueno, ¿en qué estamos, digamos? Sí, realmente estamos en el horno, como se suele decir. Y hay una naturalización, digamos, de ciertas prácticas, ¿no? En la política, los servicios de inteligencia. Es que no involucra solo al gobierno, ¿no? Digamos, no, parece que... no, mirá, yo en mi último libro, lo que no dije en Recuerdo de la Muerte, he venido hablando del Estado y el criptoestado. Y es un problema que a casi todas las democracias de tipo occidental, digamos, les ocurre en una u otra medida. Lo que pasa es que la nuestra ya es completamente grosera y exagerada. Digamos, hay un Estado dentro del Estado, un criptoestado, un Estado secreto, y la tesis, por ejemplo, de Norberto Bobbio, del italiano, me parece muy inteligente, que es justamente el que plantea el tema del criptoestado, es
en la medida en que la secrecía avanza, en que lo secreto avanza, la democracia real retrocede, digamos, y se torna cada vez más ilusoria. Nuevas oligarquías o viejas oligarquías, digamos, oligarquías en suma, crecen a expensas de la oscuridad y a expensas del secreto. Y esto tiene un vínculo estrecho con la corrupción de las clases políticas, tiene que ver con la corrupción de los dirigentes políticos. Y en este caso tiene mucho que ver. Ahora, Miguel, vos fíjate, bueno, fíjate dos casos, ¿no? Nos enteramos por la propia presidenta que Estiuso era un hombre todopoderoso, que estuvo 12 años y que, según la presidenta, pudo haber llevado incluso a instigar o incluso a matar al fiscal Nisman, ¿no? Esa es un poco la tesis del gobierno, la que esbozó Cristina. Después, el tema que vuelve del prefecto, sí, que, bueno, Diego lo conoce al prefecto. Hablando del prefecto, disculpame una pequeña interrupción, sí, vos sabés que la jueza Arroyo Salgado, sí, esposa de Nisman, estaba investigando justamente la muerte, ¿te acuerdas? Del prefecto Febres, del represor, digamos, que también teóricamente se suicidó y lo habían envenenado. Lo habían envenenado. Bueno, digo, esto del prefecto, uno ve que el prefecto no tiene demasiado vuelo como para tomar decisiones propias, digamos, y que evidentemente hubo una orden política. El gobierno dice, no, es algo autogenerado por Massa. El expediente judicial va a que este hombre es algo... No, pero si fuera solo perfecto estaríamos bien. A lo que voy es, X. Alguien está manejando, es decir, son tipos que están, lo que vos decís, en un estado secreto, pero que reciben órdenes políticas. Por supuesto. El crédito Estado no significa que hay un Estado independiente de quien conduce transitoriamente ese Estado, sino que está vinculado a quien conduce transitoriamente ese Estado. Es decir, no hay un vínculo, por eso digo, hay un vínculo claro entre la clase política y el criptoestado, así como hay un vínculo claro entre corrupción de la dirigencia política y los servicios secretos. Bueno, ¿y quién maneja? ¿Quién maneja estos? Estiuso. Discúlpame, cuando Estiuso es una pequeña autorreferencia, pero es correcta. Cuando Estiuso me amenaza el 14 de diciembre, era todavía funcionario, era director de operaciones de la Secretaría de Inteligencia de Estado. Yo no recibí ningún mensaje de solidaridad de la presidenta por ser diputado mandato cumplido, ni del jefe de la CIDE, ni del jefe de la CIDE, ni de nadie, digamos. Estiuso me amenazó, y nada, ahí vamos. Y sigo, yo hice la denuncia, por supuesto, hice la denuncia en los tribunales de Comodoro Pi, porque además es totalmente insólito que un jefe de los servicios secretos amenace a un periodista en un medio público de gran difusión. ¿Qué significa? ¿Por qué ocurrió eso? Porque ya venía siendo imparable el hedor que salía de la cueva de 25 de mayo. Es decir, porque no es solo Estiuso. Ahora se pretende convertir, y cada vez se pretende convertir, ya casi te digo, me da un poco de pena Estiuso, porque se pretende convertir a Estiuso en la bestia negra. Ahora parece que Pocino, que es el hombre fuerte, que es el hombre fuerte ahora de la CIDE, es el espía bueno, digamos, el agente secreto bueno. Bueno, de alguna manera fue bueno para la ministra Garré, para Berbisky y todo lo demás en un momento determinado, digamos, lo cual le dio un poder enorme, gigantesco a los servicios secretos militares, cosa que me preocupa mucho más, porque si bien es cierto que la CIDE tiene un presupuesto en términos absolutos superior al de la inteligencia militar, 700 y pico de millones de pesos contra 500 y pico de millones de pesos de la inteligencia militar, es absolutamente desmesurado que la inteligencia militar haya crecido en términos relativos de esa manera. Bueno, no se puede meter con el narcotráfico, no se puede meter con la inseguridad ni se puede meter, en el país, y Argentina no tiene conflictos bélicos. Así es, no puede estar ni en investigaciones criminales, ni muchísimo menos en seguirte a vos como periodista, o a mí, o a quien sea, digamos, o a cualquier dirigente político. Diego Genú. Sí, usted, bueno, al principio fue parte del gobierno. Sí, siempre me lo recuerda, viejo. No, pero le quiero preguntar, parte de las cruzadas también. Digo, los conoció a muchos de estos personajes, seguramente lo conoció a Larcher también, a varios de los funcionarios. ¿Usted piensa que ganaron autonomía, en algún momento respondían al gobierno, a Kirchner, o siempre hicieron lo que quisieron? Acá hay una cosa concreta porque el gobierno dice se autonomizaron. Te contesto. En el año 2004... y yo lo cuento justamente en mi libro, en una cena en Olivos, yo le propuse al presidente y a Cristina Fernández de Kirchner que disolvieran la CIDE, que la disolvieran, que echaran a todos los agentes que procedían de la dictadura, que seguían enquistados en la estructura de 25 de mayo. Se miraron entre ellos, fue una mirada de inteligencia, como se suele decir, no de inteligencia por lo secreta, digamos, al contrario, eso fue bien clara.
Y esa mirada me bastó, era una condena como diciendo, estás diciendo un disparate que no merece respuesta, ¿cómo vamos a disolver la CIDE? Bueno, en ese mismo año, 2004, el ministro Vélez, que era las antípodas ideológicas y políticas de mí, o sea, el señor conservador, centro derecha, sí, etcétera, etcétera, propuso exactamente lo mismo y propuso la creación, curiosamente, de una agencia federal de inteligencia. Y además, en ese momento, digamos, lo que no se sabe es que fuera de lo público, se viene a saber ahora, tampoco se supo en ese momento, Kirchner le dijo, en esto no te metas. ¿Por qué? Porque en ese mismo año 2004, Kirchner estaba vinculando al fiscal Nisman con Estiuso, diciéndole a Nisman el tema, mira, trabajalo con este muchacho. Que es un campeón, que tiene todos los contactos con los servicios. Y Larcher había hecho una alianza, digamos, Larcher precisamente había hecho una alianza con Estiuso desde el primer momento. Es decir, que el presidente iba por un camino pragmático exactamente opuesto al que desde la izquierda le recomendaba yo y desde la derecha le recomendaba Vélez. Pero además porque, no sé si coincidirás, que los servicios de inteligencia, cuando se habla que la justicia federal está penetrada por los servicios de inteligencia, los servicios de inteligencia... La justicia federal, el periodismo... Bueno, nada, además del periodismo y todo lo demás. Pero la justicia federal... Hay una cadena de la felicidad, en serio. De periodistas que cobran directamente la CIDE. Pero hablo de la justicia federal porque la justicia federal mantuvo dormido un montón de denuncias contra el gobierno, entre otras cosas por las gestiones, además de los operadores judiciales del gobierno, de la propia CIDE. Bueno, en la amenaza el gobierno se enoja porque empiezan a moverse los expedientes judiciales en los últimos tiempos, pero eso no tiene que ver con la CIDE o no CIDE, eso tiene que ver con que en el final de todo gobierno, los jueces federales, y lamentablemente estos jueces federales, que evidentemente hay que cambiarlo, mueven los expedientes e investigan lo que antes no investigaban. Correcto, pero hay un connubio de todas maneras que efectivamente debería cortarse. Ahora, no de la manera... Entre los servicios de inteligencia y los jueces y fiscales federales, por supuesto. Es decir, ese connubio debería cortarse de otra manera. No puede ser que por la resonancia negativa, estremecedora... Mira, yo digo en mi libro, y he dicho personalmente, que Nisman también estaba vinculado a la CIDE y la jueza Arroyo Salgado también. Es decir, que yo, dado mi falta de respeto por esa institución... Era un fiscal y una jueza identificados con la CIDE. Y totalmente identificados. No, pero no cabe la menor duda de que su muerte, sea homicidio o suicidio, y yo tiendo a pensar que es un asesinato, claramente, genera un estado de conmoción en el país que lo retrotrae en alguna medida, y no toda, quiero ser muy prudente en esto, porque no hay Ford Falcon, por suerte, por las calles, andando, pero nos retrotrae un poco el clima del 74, ¿viste? Ese clima de incertidumbre, digamos, cuando López Rega empezó a mostrar las garras y empezó a actuar cada vez más desembosadamente. Genera, en un país, digamos, que ha padecido la violencia política, genera una sensación de temor, de auténtico temor. Es decir, yo te digo sinceramente... Ahora te digo una cosa, ahí yo discrepo los que no vivimos esa etapa, y que hemos vivido la mayor parte de nuestra vida en democracia, pensamos, creo, he hablado con otros amigos, incluso más jóvenes que yo, pensamos que no tenemos ese miedo, digamos, que el problema es otro, digamos. El problema es que tienen que ir todos presos. Tienen que ir presos los servicios de inteligencia que espían, tienen que ir presos los jueces que están permeados por ese servicio de inteligencia, aceptan órdenes del gobierno, tienen que ir presos los funcionarios públicos que cometen actos de corrupción y buscan que el periodismo, los servicios de inteligencia lo tapen, todos presos. Por eso en democracia. Totalmente de acuerdo, Máximo, totalmente de acuerdo con vos. Comparto ese criterio y de alguna manera contribuyo desde... Es un problemita de la democracia, ¿no? Bueno, justamente es uno de los grandes problemas de la democracia. La corrupción es uno de los grandes problemas de la democracia. Yo creo que por eso las leyes no se pueden cambiar al vapor. La ley de inteligencia, en términos generales, si uno la analiza, no ha sido mala. Lo que ha sido pésimo es que no se aplicara. Y en esto son responsables todos. La ley del 2002, del 2001. Que, claro, primero, fue una ley analizada durante 8 meses. ¿No es cierto? Logró un nivel de consenso muy importante y avanzó en profundidad. Seguramente que puede ser mejorada, como puede ser mejorada toda ley, pero lo que pasa es que no se cumple. Hay una denuncia concreta de que la Policía Federal, por ejemplo, tiene un cuerpo secreto que es como una logia, que tiene unos 1000 agentes, que no pueden decir que pertenecen a la policía, a ese cuerpo de la Policía Federal, ni siquiera dentro de la Policía Federal, son agentes secretos. ¿Sabes de cuándo data la creación de ese cuerpo?
de un decreto reglamentario de Juan Carlos Onganía. ¿Te suena? El dictador Juan Carlos Onganía, de 1967. Ese decreto, que bastaba, ni siquiera había que hacer una ley del Congreso, con otro decreto presidencial de la democracia para derogarlo, no ha sido derogado, y los agentes, o sea, para que la gente no crea que estoy soñando, hay declaraciones judiciales de esto, hecho incluso por diputados de la oposición, digamos, como Marcelo Saín, respecto a la existencia de este cuerpo secreto. Está el proyecto X de Gendarmería, que es una barbaridad. Miguel, mirá lo que se cuenta en el expediente del prefecto que entró a la casa de Massa, ¿no? Hay un sargento de la Policía Federal que declara en el expediente, declaró que el 20 de julio del 2013, cuando entra este prefecto a la casa de Massa, estuvo de guardia con Alcides Gorgonio Díaz, el prefecto, en el edificio donde se asienta inteligencia criminal, ubicado en San Juan 2776. Ese día ambos estuvieron en la sala de situación del edificio. Habitualmente ese grupo estaba integrado por 3 efectivos de la Policía Federal, 4 de prefectura, 2 de gendarmería y 4 uniformados de la policía de la provincia de Buenos Aires. La función de esta sala, la sala de situación, era suministrar información sobre protestas sociales en cualquier lugar del país, como tomas, corte de ruta o desaparición. Es decir, ya eso era ilegal. Por supuesto. Es decir, ahí está ya eso, dependiente del Ministerio de Seguridad, que es el que coordina, y ilegal. Después se fue, cuenta en el expediente, antes, para entrar en la casa de un candidato. Sí, así es. Bueno, digo, si sumás al cuerpo que estamos hablando de inteligencia específico de la Policía Federal, que es de inteligencia, si vos le sumás el proyecto X de Gendarmería, que es inteligencia sobre actores sociales, y que ha servido para la represión ilegal practicada por este gobierno con el señor Berni, que es un protofascista, sin ningún lugar a dudas, es un cara pintada, que fue denunciado y se fue a Santa Cruz, ¿no es cierto? Se refugió en Santa Cruz y es el secretario de Seguridad de este gobierno de los derechos humanos. Digo, esto hay que decirlo también, porque es verdad. O sea, ¿por qué no solo se le da cobijo, sino autoridad? Y esa autoridad la ejerce en contra de trabajadores argentinos de Lear, de Donnelly y demás, ¿no es cierto?, en las represiones de la Panamericana, el secretario de Seguridad Berni. Este tipo de cosas no están separadas, no son fenómenos aislados, son fenómenos conjuntos. A mí me hace mucha gracia cuando sale el señor Landau, ¿no es cierto?, a impugnar y a decir no sé qué cosa, el apoderado del Frente para la Victoria del Partido Justicialista, porque me recuerdo cuando estaba en la lista con Patti. Iba en la misma lista electoral que el torturador Patti. Digo, vamos a explorar la lista del peronismo de acá desde el 83 hasta ahora. Vamos a encontrar cosas más graves todavía que esa. Pero Patti es una grosería. Está bien. ¿No? Patti es una grosería. Digo, hay cosas que por ahí pueden ser incorrectas o indiscretas, pero Patti es grosero. Miguel, gracias por haber venido esta noche a Plan M. Una tanda de un minuto, vamos a hablar con Carlos Raimundi y con Oscar Aguate. Bueno, ¿qué pasa el 18 de febrero? Es una marcha opositora, golpe blando, o la marcha del silencio que hoy castigó la presidenta de la Nación. Chau, volvemos. Llegó el momento, no hay por qué correr. Mira el mundo y disfruta cantando. Respeta la velocidad, disfruta. Un cambio hay que bajar. Acoiti Rivadavia, centro comercial de Caballito. Aquí, como en todo Buenos Aires, inmobiliaria se dice ahora Adrián Mercado. Adrián Mercado, gestión inmobiliaria. El placer de operar con el que sabe. Varonil viste a Maxi Montenegro. Trajes a medida y etiqueta para niños y hombres. Venta por mayor y menor. Todas las tarjetas, 12 pagos sin interés. Sindicato Único de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires. SUTECBA, un gremio fuerte y unido en defensa de todos los trabajadores municipales. Un gremio que cuida la salud y la capacitación de todos sus afiliados. Entrega en forma gratuita de guardapolvos, mochilas y útiles a los hijos de afiliados que cursen la escuela primaria. Turismo en San Clemente, Villa Gesell y nuevos hoteles en Córdoba y Mar del Plata. Por mucho más, Amadeo Yenta, secretario general. Municipales de Capital. Relojes Feró, para marcar los momentos inolvidables. El mejor regalo para ella, para él y para vos, con su colección de diseños exclusivos. Relojes Feró, adquiéralos en las joyerías y relojerías más importantes del país. Bien, ya estamos con el diputado del Frente para la Victoria, Carlos Raimundi, con el diputado Oscar Aguate, de la Unión Cívica Radical
por Córdoba. A ver, hoy la presidenta tuvo una frase, después en el patio de las Palmeras, no en cadena nacional, nosotros nos quedamos con el canto y a ellos les dejamos el silencio, lo que se interpreta como una crítica a la marcha del silencio convocada por los fiscales, y se suman los dirigentes de la oposición el próximo miércoles. Raimundo, ¿el gobierno verdaderamente, o la dirigencia del kirchnerismo, cree que esto es un intento de menoscabar al gobierno, un golpe blando, como dicen algunos? Bueno, yo creo que es imposible no interpretarlo de otra manera. Yo creo que los que plantean que van como ciudadanos y que es una cosa en busca de justicia y demás, me parece que hay que ser un chico de jardín para creérselo, digamos. Me parece que está clarísimo. A mí me parece que es un bien. Homenaje a Nisman, digamos. No, a mí me parece... Justicia, han aclarado los fiscales que ellos no buscan justicia porque son parte del Poder Judicial, sino un homenaje que Nisman no tumba. Vos viste cómo es esto, Maxi, hay de todo. Yo creo que hay gente común e inclusive fiscales que de buena fe pensaron en la marcha y pensaron en honrar la memoria de un compañero de trabajo. Eso, yo no puedo descartar eso. Ahora, indudablemente después se suman, por ejemplo, otro cuerpo de fiscales que se ha dedicado fuertemente a retrasar o a demorar causas de derechos humanos, que tienen una posición política determinada, pero fundamentalmente después cuando vos la ves promovida por los zócalos de las mismas cadenas mediáticas que son las que encabezan la oposición al gobierno, y que después van todos los dirigentes opositores, indudablemente una marcha que pudo haber tenido en algún momento un componente entendible de buena fe, se convierte en una marcha política. Aún así, yo te digo la verdad, no veo que de esa marcha se pueda sacar unidad política, es decir, que la traten de aprovechar un montón de dirigentes opositores que no tendrían naturalmente ese poder de convocatoria, no quiere decir que ahí haya algún tipo de unidad. Lo único que unifica ahí es la oposición al gobierno. Después de ahí va a salir cada uno a seguir diciendo del otro que estaba al lado en la marcha lo mismo. Sí, no, y todos coinciden que esto no le suma a nadie desde el punto de vista electoral. Totalmente. Oscar Aguad. Bueno, yo lo que creo es que los fiscales tienen derecho a marchar. Perdón, igualmente la frase de la presidenta parece un poco ofensiva, ¿no? Porque en un clima festivo, en el patio de las Palmeras, hablar de nos quedamos con el canto y a ellos le dejamos el silencio. Yo vengo de la Casa Rosada, pero yo me fui cuando terminó el acto. Parece una provocación, digamos, ¿no? La marcha del silencio va a ser el grito más extraordinario que va a escuchar el país. Marcha del silencio es un silencio sonoro. Yo creo que los fiscales hacen bien en homenajear a Nisman y que el pueblo va a hacer muy bien en acompañar. Yo creo que hay muchísimos argentinos, la mayoría, que no están resignados. Yo tampoco me resigno. Ahora, el gobierno con la marcha tiene un problema terrible, terrible. Este es un gobierno plebiscitario que ha prescindido de las instituciones y que ha intentado terminar con la intermediación política, es decir, el pueblo y yo. Pero el pueblo en la calle es mío. Hoy las plazas y las calles se van a llenar de gente que no está con el gobierno. Este es el problema que tiene el kirchnerismo. Hoy el plebiscito en la calle no es para aplaudir al gobierno, no está convocado por el gobierno. Este es el problema que tiene. Bueno, pero hace 2 años hubo cacerolazos y marchas populares, digamos, llena la 9 de julio y no pasó nada. Digamos, la democracia siguió por los cauces naturales del voto. Esto terminó de suicidar el relato. Milani, Berni, Irán, China. Se suicidó el relato. Ahora hay el contrarrelato salió a la luz. Todo mentira. Los derechos humanos. Ahí está Milani, ahí está Berni. La Argentina floreciente, ahí está el acuerdo con China. Los derechos humanos, ahí está Irán. 84 víctimas después de la tragedia de la dictadura. No hay otra cosa más terrible para los derechos humanos que la AMIA. Bueno, ahí está, la presidenta declaró la impunidad de los sospechosos del AMIA. El relato se murió, se suicidó. Este es el problema que tiene el gobierno. Carlos Raimundi. ¿Qué querés que te digan? Yo lo escucho, no puedo creer. No sé si estamos, sinceramente no sé si estamos hablando en serio. Porque... A ver, traten de dialogar, porque vos decís, hay un fiscal
que tuvo 4 veces más recursos y personal. Digamos, yo lamento, desde el plano humano lamento la muerte, pero eso no me podría causar otra cosa que lamentarlo, sinceramente. Ahora, eso no lo convierte en un fiscal que avanzó en la causa, que tuvo todos los elementos y que durante los 15 años que estuvo en la causa no avanzó hacia otro lugar que los sospechosos iraníes, y que es este gobierno el que año tras año vino denunciando la reticencia de Irán en los foros internacionales, cosa que no es gratuita ni nada por el estilo, y después intenta una herramienta que fracasó, digámoslo también. Bueno, fracasó porque fue declarada inconstitucional por el propio Poder Judicial de la Argentina. Me parece que había fracasado antes, ¿no? Pero bueno. No, bueno, está bien, pero si yo soy Irán y tengo 8 ciudadanos iraníes y veo que el acuerdo no funciona en el otro país, tampoco lo voy a activar yo. Eso es bastante lógico, pero era una alternativa. La presidenta, cuando el 1 de marzo del año pasado inaugura las sesiones, llama a las entidades que representan a la comunidad judía y a toda la oposición política a que le acerquen una propuesta mejor. Dice, estoy dispuesto a revisarla si esto no es así, y no apareció absolutamente nada. Pero además, yo quiero decir otra cosa que no tiene que ver ni con la oposición ni con la coyuntura. El terrorismo internacional, porque acá hay como una simpleza, digamos, de denunciar, con toda intencionalidad, de denunciar que la presidenta lo que quiere es desincriminar a un Estado terrorista, ¿no? Bueno, yo creo que no hay absolutamente nada de eso. Pero hay que investigar la justicia. Pero además, el terrorismo, si puede actuar como terrorismo, es porque tiene armas. Y las armas, la Argentina no tiene absolutamente nada que ver con ninguna venta de armas a un Estado que es supuestamente terrorista. Las armas se las venden el mismo imperialismo que después termina condenándolo. Ahora, no estamos ahora en un problema mayor, porque esto de Irán y demás no destapó una olla. Nos venimos a enterar que la presidenta misma reconoce que había un descontrol en los servicios de inteligencia, que la presidenta o el kirchnerismo durante 12 años no pudo controlar los servicios de inteligencia, o los controló con operaciones políticas en su favor, no sé, porque nunca nos enteramos que eran un desastre los servicios de inteligencia. Nunca vimos a la presidenta denunciando los servicios de inteligencia o al expresidente. La muerte de Nisman es tan conmocionante que ha tapado un hecho que es muy grave, que es la denuncia de Nisman. Cuando el convenio de Irán se aprobó en el Congreso, esto pasó por el Congreso y se aprobó en la Cámara de Diputados, la oposición de manera unánime denunció que el gobierno intentaba desincriminar a los iraníes y que había un pacto de impunidad. Bueno, esos fueron los discursos. La denuncia de Nisman, que no la voy a leer por razones de tiempo, tiene 3 puntos que son terribles. Y si esto está avalado por prueba, como Nisman dijo, acá hay prueba documental y hay escuchas telefónicas donde incluso está la presidenta y el presidente Chávez, esta denuncia, que es la verdadera causa de la muerte de Nisman, es lo que finalmente ha provocado todo lo que estamos viendo. Bueno, es lo que se va a tener que investigar, lo va a tener que investigar la justicia, en este caso el juez Rafecas y el fiscal Policita. Les pregunto desde el punto de vista del escenario electoral, ¿no?, que también está muy movido. Hoy la presidenta en cadena nacional salió muy fuerte a bancar a Florencio Randazzo, el ministro del Interior. Y muchos se preguntan si la presidenta no juega con Randazzo para frenar a Scioli, digamos, y ya está abierta la interna en el partido de gobierno, que además sería bueno que el partido del gobierno ordenara, bueno, quién va a ser su candidato, porque eso también le da estabilidad a todo el sistema político. Si pueden ser Randazzo, puede ser... Mira, yo no sé si hay alguien que sabe lo que va a pasar, que no sea la propia presidenta. Mira, Maxi, a mí me parece que esta es una presidenta que encabeza un gobierno que ha venido recuperando autonomía estatal en muchas áreas, digamos, ¿no? Y que lo viene haciendo en una dirección. Vos me podés decir, y sí, se podría haber hecho antes, y sí, tal vez se podría haber hecho antes muchas cosas, pero no es que no se hicieron porque no se hizo nada, se fueron recuperando cosas.
¿no? Se fue recuperando la autonomía del Banco Central, la autonomía del ANSES, ahora la autonomía política, es decir, recuperar la conducción política de los servicios de inteligencia, pero además se recupera la autonomía y hoy el mundo está discutiendo en Naciones Unidas un proyecto de convención internacional para regular el capital financiero a instancias de la Argentina y con el apoyo de muchos países del sur, entre los cuales está China. Por eso yo escuchaba recién como que China es parte del relato de la decadencia, cuando de lo que se trata es de financiar inversiones en infraestructuras centrales, una cantidad de cosas que no conseguimos en otro lado y que por lo tanto, ahora, que es cierto que la Argentina se está recostando junto con los BRIC, con América Latina, sobre un eje geopolítico distinto, y sí, claramente, y eso indudablemente tiene su precio. Ahora, lo que te quería decir, una presidenta que llega a enfrentar al poder financiero internacional, yo no puedo decir quién tiene que ser el candidato o en qué momento o de qué manera ella tiene que decir. Eso lo tendrá que resolver quien tiene la conducción política de este proceso, ¿no? Cierra, Juan. A ver, de todos esos temas tomo uno, la CIDE. En este país y en los países donde hay corrupción, la corrupción existe porque no hay controles. Si hubiera controles no hay corrupción. A ver, ¿por qué tienen que ser reservados los fondos de la CIDE? ¿Por qué la Auditoría General de la Nación no puede auditar secretamente los fondos de la CIDE? Hay corrupción en la CIDE porque no hay control. ¿Por qué hay corrupción pública en las licitaciones? Porque no hay control. No hay control parlamentario, no hay control de los organismos de control, no hay control judicial. Si hay control, no hay corrupción. Gracias a los dos. Disiento completamente con eso. Gracias a los dos por haber venido. Yo creo que ahora sí es un problema de los candidatos, Pues el gobierno tiene 9 meses y hay nuevo presidente. Ahora lo que hay que controlar es a los candidatos, es decir, al que va a ser el próximo presidente. Así es. Que no pueda meter mano en los servicios de inteligencia para hacer política y que la denuncia de corrupción se investigue desde el primer momento del gobierno, no al final. Pero esta ley avanza mucho en eso, Inclusive todavía hay modificaciones de último momento que me parece que le dan más transparencia todavía. Gracias a los dos, Tanda muy cortita y nos despedimos. ¡Sí! ¡Vamos! Jugando esto soy un monstruo. Cada vez somos menos raros los bichos raros que elegimos Cunnington Cola. Cunnington, corta la sed. El feriado del carnaval lo vas a festejar a lo grande en La Matanza. Desde las 18 horas, todos los días, más de 60 murgas. Y para cerrar, shows imperdibles. Sábado 14, Los Charros. Domingo 15, Pocho la Pantera y la presencia del Tirri. Lunes 16, Nelly Malo, La Otra Dimensión. Y Nazareno, de Sin Codificar. Martes 17, Auténticos Decadentes. Avenida Presidente Perón y Juan Manuel de Rosas. Entrada libre y gratuita. Invita Intendencia Fernando Espinosa. Internet de alta velocidad. 10, 20, 40 y hasta 100 megas. Sí, escuchaste bien, 100 megas. Llama ahora al 3969-2222. Telecentro. Nos estamos despidiendo, como siempre te digo, en la Argentina pasa todos los días de todo y todo lo que pasa lo vas a ver aquí en Plan M para que vos saques tus propias conclusiones. Nos reencontramos mañana como siempre a las 9 de la noche aquí en Plan M. Chau.